Muy buenas tardes para todos y todas. Sean bienvenidos a esta última sesión de aulas de investigación para este semestre 2023-2. Damos la bienvenida a esta jornada que es fascinante. Vamos a empezar a explorar estos vínculos que son apasionantes en lo que tiene que ver con el diseño, con la ilustración, en relación con lo que pasa con la investigación y cómo desde estos procesos creativos empezamos a encontrar ejercicios que van encaminados a la construcción de conocimiento, al descubrimiento y bueno, al cómo articulamos todas estas expresiones artísticas que terminan siendo unas herramientas muy poderosas en el proceso de investigación definitivamente. Le damos la bienvenida hoy a nuestras profes. Vamos a estar con la profe Juanita Giraldo, quien es profesional en diseño gráfico, magíster en comunicación, trabaja en diseño y producción editorial de medios de impresión. Es profesora y en los últimos años, pues su ejercicio investigativo está materializado a partir de todo lo que tiene que ver con los colores y cómo esto se articula con la vida humana, en el cómo nos vestimos, los objetos, el espacio. Bueno, algo que resulta muy, muy interesante. Y también está con nosotros la profesora Victoria Peters, quien es profesional en diseño gráfico, magíster en semiótica, docente de la Escuela de Diseño, trabaja como líder del grupo de investigación de la escuela en proyectos relacionados con la cultura material, la ilustración, las publicaciones infantiles y juveniles. Ha sido también investigadora y en este momento trabaja como investigadora en el proyecto de cuento ilustrado dentro del POLI. De verdad que es para nosotros un placer tenerlas en esta noche, en nuestra sesión de hoy del diseño y la ilustración a la investigación. Una perspectiva diferente. Vamos a ver toda esta paleta de colores y de cosas hermosas que traen las profes para nosotras. Sean bienvenidas a este escenario, es todo suyo. Les damos la bienvenida a nuestros queridos asistentes. Recuerden que tendrán la asistencia más adelante en el chat. Y bueno, podemos dar comienzo. Profes, bienvenidas. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias por asistir a este espacio. La profesora Juanita y yo nos hemos preguntado a partir de este tema cómo podemos ayudar a las personas que no son diseñadoras, que recopilan información valiosa y que la quieren compartir. ¿Cuáles serían los recursos ideales para que esto sea eficiente? Entonces, por eso lo llamamos del diseño y la ilustración a la investigación. Ya como hemos tenido nuestra presentación, nosotros somos diseñadoras gráficas y trabajamos en la Escuela de Diseño y vamos a compartir de manera muy precisa algunos de los conocimientos que creemos importantes para ustedes. Bueno, vamos a comenzar con esta frase que es comunicar resultados de investigación a través del lenguaje visual. Si bien encontramos la mayoría de información en términos narrativos, de palabras, algunas imágenes, también es valioso transformar esta información en contenidos que puedan ser eficientes al momento de comunicar. Entonces, de esa manera, vamos a tratar esta presentación a partir de 3 ejes importantes y desde allí pues vamos a contarles un poco cómo se pueden desarrollar esos contenidos de una manera eficiente, cuáles pueden ser las ayudas, cuáles son los recursos y de qué manera recomendamos la forma más eficiente de incorporarlos a esa presentación o a esos recursos que a veces nos piden, tratar como de transformarlos de manera eficiente y de esa manera pues los podemos compartir. Bien,
El primer elemento, como el primer eje que compone un lenguaje visual son los objetos gráficos. Si buscamos un equivalente de los objetos gráficos a lo que conocemos en el lenguaje verbal, los objetos gráficos serían el vocabulario. Son esos elementos que como que incorporamos dentro de una presentación para formar todo un sistema de lenguaje visual. Primero vamos a ver entonces cuáles son esos objetos gráficos y después veremos cómo se organizan. Existen de tres tipos. Entonces, de imagen de forma de texto. En primer lugar, los objetos gráficos de imagen la categoría se refiere a representaciones literales, es decir, lo que yo veo en la imagen y se me parece a lo que conozco en la realidad, porque se me parece mucho o porque no se me parece tanto, pero se me parece a lo que yo veo en la realidad. Están, digamos, como recursos, hay 4. Las ilustraciones, que son, digamos, recreaciones de la realidad, unas más figurativas que otras. Está el dibujo, que en algunas ocasiones es más eficiente porque nos permite mostrar detalles, por ejemplo, más técnicos. Es una representación menos literal, ¿cierto? Se me parece algo, pero no tiene muchos elementos como en la representación figurativa. Voy a pasar a la siguiente y ahorita me devuelvo a lo de la resolución. Ay, me pasé 2 veces, perdón. Y están dentro de la imagen también las fotografías a color o en blanco y negro. Digamos que en la fotografía, por ejemplo, es importante revisar que sea una fotografía que tiene foco, que me está mostrando algo, que tiene como una composición que yo puedo interpretar fácilmente lo que estoy viendo ahí, un encuadre, ¿cierto? Como un lenguaje directo. Y una cosa que se utiliza mucho en investigación, especialmente en investigación científica, es el modelado 3D. Como hacen muchos procesos en donde se ayudan del modelado 3D en muchas disciplinas, las imágenes que produce el modelado 3D también son, digamos, representaciones literales que sirven para precisamente modelar, muy útiles, digamos, para comunicar esas cosas de esa manera, como se parecen a la realidad, como primer recurso, digamos, del lenguaje visual. Técnicamente hablando, aquí digamos que lo que es importante tener presente, cuando estamos trabajando una presentación para pantalla, la resolución idónea es de 90 dpi. Esto va a permitir que la imagen se vea de buena calidad en la mayoría de las pantallas hasta un tamaño, digamos, razonable. Y cuando trabajamos una presentación que va a ser impresa, como por ejemplo un póster de investigación, la resolución de impresión debe ser de 300 dpi, 300 píxeles por pulgada cuadrada, que es lo que va a permitir la reproducción en buena calidad, porque si bien una imagen yo la veo bien en pantalla, cuando la imprimo, si no tiene esta calidad, me empieza a salir pixelada y eso ya empieza como a deslucir un poco, empiezo a perder detalles. El asunto de la resolución es como importante tener en cuenta. Ese es el primer elemento que se configura en objeto gráfico, la representación literal a través de la imagen. Bueno, algo que también se debe tener en cuenta es, listo, tenemos las imágenes que conseguimos, ya revisamos la resolución. Si de pronto no tenemos los programas ideales como Photoshop, por ejemplo, para verificar cuál es la resolución, entonces podemos acudir a verificar el peso de la imagen. Si una imagen es pesada, es decir, cuando analizamos desde una descarga en un navegador, o simplemente hacemos una búsqueda con herramientas en las que le pedimos a Google, por ejemplo, que nos busque imágenes grandes o de buena calidad, pues ahí nos permite hacer una búsqueda con un tamaño, con un peso bastante grande. Y la otra, si la vamos a tomar con una cámara o con celular, pues lo que tenemos que verificar es que sea de una máxima resolución o de un tamaño más grande. El siguiente elemento es el texto. Entonces, fíjense que aquí esta presentación tiene varios de estos objetos gráficos incorporados a la misma presentación. Y ahí ustedes empiezan a identificar algunas categorías. El texto es una forma tipográfica en palabras, entonces se unen las letras, forman palabras, las palabras forman oraciones y las oraciones forman párrafos.
Podemos destacar dentro de esos contenidos una palabra o varias palabras, cifras, incorporar símbolos, depende como el tipo de resultado. Por ejemplo, si es una investigación asociada a la matemática o a la ingeniería, seguramente allí vamos a tener varios símbolos que debemos cuidar. Entonces, siempre seleccionar una tipografía que para nosotros sea legible. Cuando usamos recursos como piezas de comunicación para un escenario de divulgación donde vamos a tener pares evaluadores o simplemente que el espacio de tiempo para la lectura es muy corta, entonces cuidar que los párrafos no superen las 5 líneas o renglones para que eso sea más fácil de leer. Aquí vemos 4 formas de ver ese texto. La columna de la izquierda tiene una tipografía que podemos encontrar en cualquier computador, en cualquiera de los sistemas operativos, que es la Calibre, es una fuente muy común. Y en la columna de la derecha tenemos la Georgia, que también es otra tipografía. Estas dos son tipografías para pantalla, digamos que salen por defecto instaladas en los sistemas operativos. La Georgia es una tipografía que tiene serifas, si ustedes se dan cuenta, las terminaciones de cada una de las letras tiene unos remates especiales y eso hace que se puedan conectar las letras y se pueda leer más fácil. Entonces, si ustedes hacen la analogía del periódico o impreso o las revistas, se van a dar cuenta que la mayoría para cuerpos de texto grandes usan una tipografía que tiene este tipo de características. Lo otro que tenemos es cuál es la diferencia cuando vemos un texto escrito en altas y bajas o lo vemos en mayúsculas. A veces pensamos que la forma en que se lea más un texto o que se note es usar mayúsculas, pero las mayúsculas hay que usarlas con mucha precaución. ¿Por qué? Porque tienen una sola altura, ¿sí? Se forman, son bloques horizontales, hace que los ojos se cansen, que las letras se parezcan entre sí y me pueda confundir o asociar palabras con lo que no estoy leyendo, ¿sí? Porque eso a veces es lo que hace el cerebro. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Fíjense que leemos más cómodamente los párrafos que están en la parte superior porque estos cambios de alturas permiten que los ojos transiten cómodamente como leemos en Occidente, que es de izquierda a derecha, y eso hace que podamos continuar con esta lectura. También si vemos aquí esta página, pues vemos que hay una categoría que enuncia un tema, que es el texto. Ya vemos los párrafos y vemos en otro color, en otro tamaño, el tipo de fuente que estamos utilizando. Ya en la siguiente entonces vamos a ver otro tipo de situaciones que pueden desfavorecer la lectura. Entonces, por ejemplo, esto es muy común, yo lo he visto en algunas presentaciones cuando se abren excesivamente los espacios entre palabras. Esto ocurre básicamente por 2 razones. Primero, porque no se usa partición de palabras cuando se ajustan los textos a ambos lados o se hace una justificación de los textos. O la otra es que podemos, digamos, solucionar esto alineando a la izquierda, ¿sí? O alineación en bandera, que es otra forma de asignarle esa característica. Entonces, o partición de palabra. Si vemos que esos espacios se ven así, fíjense que los ojos identifican esos espacios huecos, entonces no lo usen, solucionenlo haciendo cualquiera de las dos cosas, o aplican partición de palabras si se los permite el archivo o el programa donde lo están trabajando, o lo alinean a la izquierda para que eso facilite mucho más la organización de la información. Entonces aquí vemos algunas recomendaciones para seleccionar tipografías. Entonces, digamos que algunos estudiantes, nosotros pues estamos con diseñadores en algunas asignaturas, pero en otras tenemos estudiantes de diferentes carreras universitarias. Entonces, ¿cómo seleccionar una tipografía? Entonces, a veces porque me gusta, porque me parece bonita, porque es muy adornada, pero no nos preguntamos como una variable importante, y es que se pueda leer, que sea cómoda, que los ojos transiten cómodamente por las palabras y reconozca las formas y pueda leer lo que está diciendo. Entonces aquí, este es un ejercicio en el que se compara diferentes tipografías. Entonces está la Arial, la Calibri, la Futura, la Georgia, la Myriad Pro.
la Tahoma y la Verdad. La mayoría de estas tipografías, casi que el 90% se encuentran en los sistemas operativos, están diseñadas para pantalla, pero si ustedes se dan cuenta, algunas se ven más pequeñas, otras se ven más negras, otras se ven más delgadas, otras se ven con más espacios y todas tienen el mismo tamaño. Entonces ahí esta, por ejemplo, es otra manera de seleccionar una tipografía, que uno coloque, seleccione un párrafo, le aplique una tipografía y empieza a comparar para ver cuál le funciona mejor. Ya en la siguiente vamos con la forma. Sí, el siguiente elemento entonces que configura como este grupo de los objetos gráficos es la forma. A diferencia de la imagen, hablamos aquí de representaciones abstractas. Es decir, ya no se parecen tanto a la realidad, ¿no? Ya no se parecen tanto a lo que vemos. Si bien se siguen pareciendo en algunos elementos, por ejemplo esto, que son los pictogramas, este ejemplo que está acá, que son los pictogramas son imágenes que tienen elementos, los elementos esenciales de cada objeto para reconocerlos, ¿cierto? Entonces acá reconozco que es un extinguidor, aun cuando no es la imagen figurativa de un extinguidor. Pero especialmente los pictogramas, los diagramas, los símbolos, que son formas de representación abstracta ideográfica, representan ideas, un poco como las escrituras orientales, donde estos caracteres no son fonéticos como los nuestros, sino que representan ideas, nos sirven para mostrar conceptos intangibles especialmente, ¿no? Conceptos, digamos, abstractos como, por ejemplo, la eficiencia, la economía, el amor, ese tipo de cosas, el dolor, la tristeza, cosas así que son más intangibles, nos sirven para, se pueden materializar de una manera más sencilla con imágenes de representación abstracta, es decir, con formas. Y son muy útiles para simplificar información que es compleja, a través de estos elementos. Esto, por ejemplo, tiene mucha utilidad en representaciones de procesos, investigaciones que son propias como de la ingeniería, algunas ciencias básicas en donde muestran procesos, pasos, el método científico. Si se vale de este tipo de elementos, digamos que es una manera de simplificar información que de otra manera, a modo de cifras, a modo de tablas y a modo de texto, de párrafos, digamos, puede ser muy compleja, ¿no? Y de eso, digamos que se pasa a un nivel de abstracción mucho más profundo, en donde encontramos elementos que son elementos complementarios, ornamentos, filetes, florituras, viñetas, cajas contenedoras. Estos son dos ejemplos de ese tipo de elementos que yo puedo utilizar, por ejemplo, para separar, para encerrar un texto, para, digamos, darle un ambiente, una personalidad específica a toda la presentación, para enlazar, para señalar, como en el caso de las flechas, que, por ejemplo, estas que estamos viendo acá no son específicamente flechas como las conocemos, sino unos elementos visuales ya con una personalidad específica que yo le quiera dar a la presentación, pero que me sirven para señalar tanto, igual como lo hacen las flechas. Líneas que me sirven para separar un área de otra, cajas contenedoras que me sirven para aislar y, por ejemplo, mostrar datos importantes, cifras importantes, frases importantes, palabras importantes en las que yo quiera hacer énfasis. Y otros elementos que incluso pueden ser ornamentales, porque eso, la decoración, la ornamentación, le da una personalidad precisamente a la presentación que hace que sea más amable sobre todo. Nos enfrentamos un montón en el mundo de la investigación, en la academia, en las publicaciones académicas, a que en general se consideran muy frías y como muy antipáticas, ¿cierto? Da como mucha pereza mirar cifras, mirar gráficos, mirar datos, mirar tablas o mirar en sí como toda una despliegue de contenido académico por lo antipático, y la ornamentación o las florituras, que son como este tipo de decoraciones así de las esquinas, se llaman florituras, le empiezan a dar una personalidad. Si yo quiero como que se vea relacionado con el tema específico de la investigación, con la población específica que estoy investigando, digamos a la que se dirige, si estoy haciendo una investigación histórica, por ejemplo, le doy un ambiente histórico a la presentación y eso hace que empiece a ser como menos antipático de lo que nosotros todos aquí investigadores sabemos que se considera.
Estas formas, digamos que ya cuando son tan abstractas como los ornamentos, los filetes, las florituras, las viñetas, que son como los puntitos que se ponen para señalar como una lista de cosas, también pueden tener una personalidad visualmente hablando, como su propio lenguaje visual, son de carácter, digamos, secundario, pero digamos porque lo relevante va a estar entre el texto y la imagen en sí misma, pero no se puede prescindir de esta forma. Estas formas, esta tercera categoría y sobre todo estas que llegan a este nivel de abstracción, son las que nos van a permitir enlazar, que es como el segundo eje, los objetos gráficos en la composición. Entonces, a pesar de que son secundarias, son esencialísimas, son equivalentes, si hacemos la equivalencia al lenguaje verbal, estas formas son como los conectores, las preposiciones, los artículos, lo que nos permite enlazar una idea central con otra idea central de manera integral en un lenguaje visual. Listo. Bueno, ahora vamos a ver algo que es cómo se empiezan a relacionar estos objetos. Entonces, es como armonizar todo este conjunto de recursos y tomar decisiones dentro de ese lenguaje visual. Entonces, es importante tener claro el orden, cómo depende una información de la otra. Entonces, ahí si tenemos dudas, debemos acudir a lo esencial. Entonces, ¿cómo leemos nosotros? De izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces, si nos preguntamos, bueno, ¿cómo podría proponer una lectura sobre un objeto circular? Entonces, un contenedor en el centro donde va a estar el tema central o el título más importante, y alrededor voy a empezar a desarrollar todas las ideas que tengo. Entonces, por ejemplo, otra asociación que podemos hacer es cómo giran las manecillas del reloj. Entonces, es una forma circular, un sistema de lectura que está cercano a nosotros. Eso nos ayuda a empezar a crear este orden, a respetarlo y a facilitarle a los lectores de esa información que acceda, que se quede allí. Si bien muchos de los recursos que usamos pueden generar una ambientación apropiada para el tema, también es valioso que le demos una categoría. Entonces, veíamos en el ejemplo anterior que había una información sobre fondo amarillo y otro sobre fondo blanco. El fondo también importa, o aquí, por ejemplo, en esta diapositiva se ve que la parte inferior tiene una fotografía que tiene textura, pero la parte donde está el personaje está en fondo blanco. Entonces, digamos ahí cómo queremos armonizar y cómo queremos destacar algunos de esos elementos que queremos en esa presentación, bien sea que sea de una sola diapositiva o una sola pieza, o cómo invitamos a que ese lector acceda a esa información y lo haga de manera ordenada y lo entienda. Entonces, aquí es donde empezamos a ver esos atributos visuales que son básicamente el color, la textura. Entonces ahí se empiezan a sumar porque yo puedo tener un color plano como los que tenemos en este momento la profesora Juanita y yo como nuestro fondo, o puedo tener un mismo color pero adicionándole otro atributo que es la textura. Está el valor, está el tamaño, la forma, la orientación y la posición. Entonces veamos a partir de este ejemplo algunas de las cosas que hemos mencionado. Esta es una sola pieza de comunicación. Entonces allí hay un primer título más pequeño, más delgado, que dice Proyecto 1. Entonces, bueno, eso nos dice que seguramente habrá un Proyecto 2, un Proyecto 3 y así sucesivamente. Luego vemos un título que tiene 3 cambios en la forma. La primera es que hay una palabra en un tamaño muy grande, pero es una tipografía caligráfica muy cercana a la escritura manual. Es delgada, tiene una sombra, tiene un color oscuro y tiene una sombra en el reborde blanco que le ayuda a que se destaque un poco más. Y luego hay un juego de palabras que se llama con sentido. Entonces, eso también que nos invita a hacer acentos, ¿sí? Para que no lea una sola palabra, sino haga esa pausa con ese cambio de color y con el cambio de grosor. Entonces, fíjense que algo tan simple como
la fuente regular y la fuente volt. Entonces ahí hay un cambio en el peso, en el grosor, y eso nos ayuda a hacer énfasis o a hacer pausas en la lectura que estamos haciendo. Luego se describe el objetivo y se hace un diagrama donde hay un inicio y un fin que va a lo largo de un recorrido de un laberinto, ¿sí? Entonces, fíjense también que ahí hay el atributo del color, el valor que tiene que ver con el grosor de la línea, por ejemplo, y el color que está en el color propio de la línea. Y estos puntos que hacen los acentos al inicio y al final para que yo entienda que aunque hay dos puntos, debo hacer un recorrido para llegar de un lugar a otro. Luego empiezo a ver otros niveles de titulación más pequeños, pero también empiezo a ver otro atributo que me habla de la organización. Entonces, si nosotros leemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, entonces empiezo a hacer la lectura por columnas, ¿sí? Y ahí entonces me voy guiando, están las tipografías en tamaños más grandes, en colores, hay elementos que cambian dentro del mismo texto. Ya entiendo, por ejemplo, que esta pieza, todo el desarrollo lo hace con dos colores, azul y amarillo oscuro, que además tiene unos marcos en la parte derecha donde dice diseñar, planificar. Entonces fácilmente yo veo una simulación de unas páginas que algunas tienen color de fondo amarillo y otras azul. Entonces ahí empiezo a entender que seguramente es una organización de una información o un proceso que me está mencionando ahí, porque además está la palabra planificar. Y los recursos, como por ejemplo los signos de admiración o de pregunta, son elementos que, si bien se pueden leer como elementos decorativos, tienen una función en la comunicación. Entonces ahí me ayudan a leer y a entender esas categorías, apoyan lo que estoy diciendo. Entonces investigar también implica hacerse preguntas, hacerse buenas preguntas, indagar, observar. Entonces también la decisión de hacer más grande, de sacar estos elementos, que sería distinto, por ejemplo, si yo incorporara los signos de interrogación a la palabra investigar al comienzo y al final, como lo usamos con nuestro idioma, pues aquí es un recurso que se sale, además se apoya de un contenedor rectangular con un color más claro, y eso me ayuda a enfatizar que mi lector se quede allí, que mi lector le dé curiosidad a lo que está ahí como información y pueda transitar fácilmente a lo largo de esta pieza. En cuanto a la orientación y la posición, pues ahí vemos cosas que están en la parte superior, elementos gráficos que van haciendo el recorrido, que apoyan o hacen acentos, que están ubicados y me dicen cuál es el ancho de la columna, si está empezando la lectura o si está finalizando, si hay elementos, por ejemplo, como la bibliografía, que es información que debe estar, pero no es lo más importante, no es lo primero que debo leer, debo verificar que esté, porque eso además le soporta esa información que estoy mostrando, le da credibilidad y además me permite también validar si lo que yo estoy viendo allí es realmente de una fuente confiable o no. Bueno, vamos con un tema que es complejo, el color. Entonces, bueno, pensábamos con Juanita, no podemos hacer una clase específicamente de color, no es el propósito tampoco, pero sí como mostramos esta parte del color que es tan valiosa y les damos como unas claves para que ustedes entiendan básicamente cómo seleccionar el color. Entonces, lo primero es el significado, entonces asociarlo a la temática. Entonces digamos hay unas formas de leer el color a partir de su significado. Entonces uno puede decidir si ese significado es desde lo cultural, desde lo social, desde lo psicológico, desde lo funcional, como algunos colores ya los tenemos incorporados por la misma cotidianidad. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar de frescura, seguramente lo voy a asociar a los árboles
o algo mentolado, entonces ya puedo decir, bueno, la menta, la hierbabuena son verdes, entonces seguramente va a ser el verde, pero cuando uno dice verde es una categoría que al final resulta ser bastante amplia porque tengo varios tonos de verde y depende de la ubicación, pues ese verde va a ser más hacia el amarillo o más hacia el azul y va a tener una concentración mayor o menor. Entonces aquí hay una recomendación que dice no seleccione colores que estén enfrentados, es decir, que estén uno al lado del otro. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que genera una vibración muy alta. Entonces se llama técnicamente colores complementarios y básicamente es porque son los colores que no tiene el otro color. Entonces ahí los identificamos. O que sean contiguos, es decir, que esté al lado, muy cerca. ¿Por qué? Porque esos contrastan muy poco. O sea, a diferencia de los complementarios, que son los opuestos, que generan la vibración más alta, los otros generan un contraste muy bajo. Entonces ahí necesitamos, como veíamos en el ejemplo de la pieza que estábamos analizando anteriormente, pues el color ayuda a generar esas categorías, a proponer el orden de esa lectura o apoyarla y hacer énfasis en algunos de los recursos. Entonces aquí están los ejemplos. Claro y oscuro, digamos que una regla esencial también, buscamos siempre el contraste. Entonces no puedo colocar un color claro sobre un fondo claro, ni tampoco un color oscuro sobre un fondo oscuro. Sencillamente no hay contraste. El contraste más alto es el blanco y el negro. Entonces la mayoría de impresos los tenemos sobre fondos claros con texto negro. Pero podemos aprovechar el uso del color para generar unas sensaciones y unos contrastes similares que sean más armónicos, que sean más amigables o más cercanos a ese tema que queremos destacar o resaltar. Entonces aquí se ven unos ejemplos de cómo puedo, por ese distanciamiento que tampoco es tan extremo como la oposición, generar esos contrastes. Ya afortunadamente los programas, desde los más sencillos como PowerPoint o Word, tienen los goteros. Entonces yo puedo ayudarme de esas herramientas y como en este caso, tomar una fotografía y desde allí empezar a analizar el color. Entonces digamos que en el área del diseño es muy importante los porcentajes, el número que se refiere al Pantone en programación también unos códigos que tiene cada color identificado dependiendo de los software que se usen. Pero si no queremos profundizar, ese no es el tema de nuestro interés, podemos ayudarnos con el gotero, leer y decir, bueno, yo quiero hacer, en este caso, hablar sobre felinos. Entonces, lo quiero hacer desde el color porque uno de los elementos que me permiten a mí desarrollar la investigación es preguntar sobre las manchas, ¿sí? Esas manchas orgánicas que cambian de tamaño, que hay unas más pequeñas, otras más grandes, que unas son más claras o se ven más claras que otras, cómo me permiten a mí generar unas retículas y unos módulos y los puedo desarrollar a nivel de textura y sale desde una fotografía. Entonces fíjense que también si retomamos uno de los primeros puntos que empezamos con los que empezamos a conversar, la imagen no solo me sirve para apoyar, sino también me sirve para analizar, para hacerme preguntas y para plantear un proceso de investigación valioso e importante, un recurso que me sirve como referente para también seguir con mi trabajo de investigación. Bueno, ahora veamos esto aplicado en color y textos. Entonces, como no es lo mismo un color aplicado en el texto cuando tengo un fondo claro a cuando lo tengo invertido. Esto es lo que se llama invertido. Realmente no es que el texto tenga color blanco, sino que es el color del papel o el color de la pantalla. Entonces, en este caso, fíjense que esos textos seguramente ustedes no leen
lo que dicen los textos rojos. Primero, porque están muy pequeños, y segundo, porque aquí se está aplicando lo que no se debe hacer, o sea, que están opuestos. El verde y el rojo están opuestos en el círculo cromático, entonces lo que genera es una vibración y son elementos que saltan. Entonces allí no se puede leer. Y lo que buscamos siempre con el texto es que se lee. Entonces, como este mismo texto lo presentamos sobre fondo de color, sobre fondo blanco y sobre fondo negro. Entonces aquí, ¿cuál es la sensación que me produce? Lo puedo leer. ¿Para qué quiero? ¿Sí? ¿Por qué no encontramos habitualmente textos sobre fondos oscuros? Porque el ojo se cansa, ¿sí? Básicamente. Entonces, también tenemos que pensar en esos lectores que quieren acceder a una información, pero sencillamente no pueden acceder porque es muy difícil. Fíjense que es mucho más descansado sobre un fondo claro. Entonces, si definitivamente queremos usar ese recurso, entonces usémoslo de manera puntual, mesurada, ¿sí? Que sea un destacado, una frase importante o un título o generar una categoría. De esa manera se pueda acceder a esa información mucho más fácil. Bueno, la siguiente categoría de organización de los objetos gráficos tiene que ver con los principios perceptivos. Esto ha sido estudiado por la Escuela de la Gestalt, digamos, muy profundamente, y a pesar del tiempo que ha pasado de esa formulación de las leyes de Gestalt, digamos que sigue siendo vigente esa la forma como percibimos. Eso se refiere a un lector, digamos, desprevenido. Que es finalmente al que queremos como acceder. Queremos presentar información nuevamente que de repente es muy densa, muy compleja, muy específica o muy especializada sobre temas muy especializados de una manera simplificada. Entonces, ahí, digamos que de tener en cuenta esta forma de percepción tiene que ver con la manera como se organizan y agrupan los objetos a partir de sus atributos. Entonces, lo que estaba, digamos, describiendo Victoria en el apartado anterior, que son los atributos, el color, la textura, el tamaño, la posición, no sé qué, eso va a hacer que los lectores empiecen o bien a agrupar elementos o a aislarlos, a identificarlos como elementos individuales, bien sea porque comparten atributos o porque son distintos en sus atributos, comparten algunos y se diferencian en otros. Y entonces, digamos que en términos generales se forman estas 4 maneras de agrupar o aislar objetos gráficos: por semejanza, continuidad, proximidad y la relación entre figura y fondo, que está muy relacionada con el color, con el valor y con el tamaño, como con los 3 elementos al mismo tiempo. Entonces, digamos que una relación entre los objetos gráficos empieza a ser parecida. Yo empiezo a agrupar diferentes, perdón, ahí me pasé, empiezo a agrupar diferentes objetos, por ejemplo, por su color, y como este color que está acá, verde, se repite en toda la composición con una distribución, digamos, irregular, ¿no? No es que se repita sistemáticamente, pero hay elementos coloreados de ese mismo color. Entonces yo empiezo a interpretar, empiezo a poder agrupar todo esto como un conjunto, a pesar de que la composición tiene diferentes categorías. Por ejemplo, hay un título grandísimo por su tamaño, entonces yo ya empiezo a crear una relación, por ejemplo, de continuidad. Empiezo a leer por aquí, ¿sí? Es un inicio, me lo dice el tamaño y me lo dice también la posición, porque está arriba, y empiezo a leer de izquierda a derecha, siempre como lectores occidentales, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Tener en cuenta ese orden de lectura de nosotros los occidentales es clave a la hora de formar estas relaciones. Después entonces empiezo a identificar acá una serie de ejes horizontales, ¿verdad? Acá hay unas cajas contenedoras que me permiten aislar estas frases y como encerrarlas, agruparlas como conceptos y relacionarlas a través de una línea de manera horizontal. Otra línea horizontal que probablemente está relacionada con esta información que se está desglosando acá en cajas contenedoras y textos. Los tamaños de los textos me van diciendo el orden de la lectura, el orden de importancia también, a qué le quiero dar importancia
que es como, estas serían como, esto que dice percepción de la luz y radiación electromagnética, serían como dos grandes categorías, y esta categoría radiación electromagnética se descompone en estas otras. Las líneas me van guiando la lectura y eso me va generando una relación de continuidad. Los colores y las cajas contenedoras me empiezan a aislar la figura del fondo, es decir, una manera de aislar la figura del fondo es delimitando un rectángulo, que miren que no necesariamente es coloreándolo de otro color. En este caso sí, para hacer un énfasis como en una especie de titular o de subtítulo, y en este caso no. Solamente la línea trazada ya me va a generar una relación de figura-fondo, así siga manteniendo como una continuidad en el blanco. Si de repente a veces esa es la preferencia, a veces entonces prefiero no usar tantos colores, mantener todo con un fondo muy blanco, pero pues voy a generar esta idea de figura-fondo. Por semejanza, entonces, por ejemplo, encuentro que esta figura se repite y eso me permite intuir, encuentro también que hay unas figuras circulares que se repiten, los cuadrados, las líneas, sus cuadraditos se repiten, y esa semejanza me permite también crear unas relaciones y un orden de lectura. Lo mismo acá, un texto destacado que tiene unas palabras resaltadas en color y probablemente entonces son importantes por eso, las voy a recordar, es un vocabulario que va a ser importante, por eso está resaltado. Esto que es un signo tipográfico, digamos, pero que me funciona también para formar un enlace, es una especie de filete o de floritura, es tipográfico, pero yo lo conozco, es el corchete, ¿no? Es como un texto, lo conocemos como un signo tipográfico de texto, pero que me sirve para formar un elemento visual que enlaza esto con esto. Probablemente aquí me están explicando estas cosas que me están explicando acá con imágenes y con iconos, ¿no? Acá vemos todos los elementos, ¿no? De icono, de formas, de símbolos, imágenes y texto, más cómo se relacionan en unos ejes horizontales y que igual puedo leer claramente izquierda, derecha, arriba, abajo. La proximidad también va a ser, la proximidad sobre todo es una cosa muy importante porque me permite agrupar, me permite definir un orden de lectura y sobre todo cortar en columnas, porque yo sé que mi lector lee siempre de izquierda a derecha, pero para cuando encuentra un espacio y vuelve a empezar. Si no encuentra nada más acá, izquierda, derecha, para cuando encuentra este espacio, izquierda, derecha. Y esa proximidad, que si esto está muy cerca o está más lejos, me va a empezar a marcar como un ritmo de lectura, una velocidad de lectura, una relación entre los objetos. Voy a entender que son de la misma categoría o que son de categorías diferentes, y digamos que tiene que ver también con la alineación esto dentro del espacio. Estas cuatro premisas de la semejanza, la continuidad, la proximidad y la figura fondo, también digamos que se materializan en sus contrarios, es decir, las cosas son semejantes o son no semejantes, las cosas son continuas o son discontinuas, están próximas o están lejos, y pues aquí creo que es como explícita la relación como ambigua o digamos contradictoria entre la figura y el fondo. Yo puedo forzar mi cerebro a creer que la figura aquí es todo lo que veo blanco y el fondo es todo lo que veo negro. No, en esta imagen quizás no por la proporción, pero de nuevo solamente con la delimitación de las líneas en los rectángulos empiezo a generar como ese contraste que está al fondo, que está adelante y que está atrás, y el lector, por digamos principios perceptivos, le va a dar siempre importancia a lo que siente que está adelante, va a ver de primeras lo que siente que está adelante, entonces lo que considero figura, lo que es fondo yo voy a asumir que está detrás, así la representación se aplana, y voy a empezar a interpretarlo, pues como a darle ese nivel de importancia. Acá entonces, como vemos en estos principios perceptivos, pues como que se mezclan todas las atributos de los que hablamos en el apartado anterior, todos los atributos visuales de todos los objetos gráficos se relacionan entre sí y forman un sistema, se organizan y me permiten entender de manera rápida y sobre todo de manera simplificada información que es compleja, como por ejemplo esto, de cómo percibe el nervio óptico y cómo viaja la imagen al cerebro para formar una imagen y bueno, procesar ese tipo de información.
Bueno, esos son recursos que, como se dan cuenta, omiten unos párrafos densos, pesados, que de pronto no le llegan al público general, sino a un público especializado, y también puede dejar por fuera otras posibilidades de discusión o de aproximación. Este es otro ejemplo donde se ve el objeto y superficie, donde la composición se refiere específicamente a la disposición de los objetos gráficos en un espacio. Entonces, fíjense que acá podemos ver que hay unos colores que van haciendo una transición, y los colores no solamente están apoyando estos elementos que son una representación abstracta de personas que cumplen una función, pero también como esas cajas contenedoras empiezan a agrupar y asociar, en este caso, labores específicas no solo de una persona, sino también agrupa, en el caso de la parte inferior, la labor que tienen que desarrollar 3 de estas personas que están acá. Entonces, a simple vista vemos que hay un tema grande que está arriba, que está con estos 2 conectores, uno verde y otro rojo, izquierda-derecha. Hay una descripción y luego empiezo a ver otro nivel. Entonces eso está en el primer techo horizontal. En el segundo ya veo entonces estas 5 representaciones de actividades y de funciones: el autor, el editor, el diseñador, el librero y el comprador. Puede que ustedes no sean expertos en el tema, pero en este caso lo entienden claramente. Además, se apoya, sin profundizar mucho, pero se apoya, da a conocer un contenido que se puede profundizar posteriormente si a uno le interesa, y de esa manera puede hacer desde allí otro tipo de relaciones, otro tipo de aproximaciones. Y luego se ve en la parte inferior una palabra grande que se llama táctica, y ahí está un conector a la izquierda y otro a la derecha, pero ya hacia arriba. Entonces ahí fácilmente entiendo que el editor, el diseñador y el librero están asociados con esa parte o con ese proceso. Ya en la parte inferior, entonces, están otros elementos que fácilmente se identifican porque hay una línea horizontal interrumpida por unos textos, interrumpido por una imagen pequeña, pero ya entiendo que ese es como el soporte o a donde voy a llegar. También estos recursos sirven mucho porque recuerden que cuando uno hace presentaciones debe dejar unas palabras claves, los temas, las fases, que le permitan a uno hacer un diálogo a partir de allí. Entonces es una guía. Lo que siempre, digamos, nos mencionan algunos de los evaluadores o los profesores en las clases es: no lean lo que está en la presentación, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque eso es aburridor, porque cansa, porque no ofrece un valor adicional a esa dinámica que se está generando en ese momento y en ese espacio. En el siguiente, entonces, el ritmo. Entonces aquí, ¿cómo se define el ritmo en este escenario? Es la sucesión de objetos que me están hablando de un determinado orden. Entonces, si bien nosotros leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, en algunos casos podemos combinar esa lectura, pero necesitamos apoyar los recursos o necesitamos apoyarnos con recursos visuales. Entonces, los filetes, los remates, la tipografía, el color, las cajas contenedoras, los signos tipográficos. Entonces, por ejemplo, este elemento ya no es vertical, sino está horizontal y está hacia abajo. Entonces ya deja de ser un corchete como tal y deja de cumplir esa función desde lo gramatical y pasa o se convierte en un recurso gráfico que me ayuda a apoyar lo que está sucediendo. Entonces destaco una parte del proceso, unos elementos que están allí, hace énfasis con el color porque es un recurso que se ve bastante, pero es un color suave. Entonces no interrumpe ese ritmo que se está proponiendo con el cambio de color. También aquí solo 2 colores, no siempre debemos usar una cantidad de colores tan alta, una gama tan variada. Fíjense que aquí la mayoría de los ejemplos
apelan a contrastes más suaves, uso de 2 colores, pero ¿cuál es la propuesta? Aprovechar las tonalidades. Entonces recuerden que tenemos muchos tonos que me permiten a mí aprovechar, destacar o por el contrario opacar y cambiar la jerarquía de esa información o de los recursos que estoy presentando. Y ya el equilibrio, bueno, Juanita. Sí, el equilibrio entonces tiene que ver también con el orden de lectura. Es como el último punto de un proceso de composición gráfica, en donde uno ve todos los elementos dispuestos en el espacio y dice, siento que se ve, digamos, estable, que tiene estabilidad. No es necesariamente simétrico siempre, puede ser asimétrico. En este caso vemos una simetría, por ejemplo, en la diferencia entre estos contenedores de esta columna de acá. Los textos tienen colores y categorías diferentes. Estos son más grandes, están en negrilla. Estos son, pues, la bibliografía, digamos, claramente creo relacionada a cada uno de estos temas. Y por sus tamaños, pues hay un desequilibrio, no un desequilibrio, sino una asimetría en ellos. Eso configura un equilibrio dinámico, ¿sí? Está el equilibrio estático que se configura cuando hay completa simetría, o por ejemplo en este caso las líneas horizontales me lo vuelven estático otra vez, no tengo la sensación de que se van a caer. Entonces el equilibrio es esa sensación de que todo en la composición gráfica, cada objeto gráfico está ocupando su lugar. ¿Sí? Nada está a punto de caerse, no siento una sensación como de, a veces el desequilibrio en la composición gráfica se siente angustioso, siente uno como, esto de pronto se va a ir de para atrás, se va a caer, me va a aplastar, sino que se siente que todo está ocupando su respectivo lugar como cómodamente. Entonces, eso tiene que ver con la disposición de los objetos en el espacio, de cómo, dónde, en qué lugar están, qué distancia los separa. Está el espacio en blanco, en este caso del equilibrio, el espacio en blanco se vuelve un elemento, el espacio vacío, las distancias que yo dejo entre unos elementos y otros, los márgenes, ¿sí? El contenedor final, que es como este rectángulo azul que encierra toda la composición, y yo me permito formar anomalías, hacer partes asimétricas, hacer partes, generar la idea del movimiento, un equilibrio dinámico, con otros elementos que me sirven para compensar esa anomalía, y tengo la sensación de que cada cosa ocupa su lugar. No hay huecos en el espacio, no siento que hay un espacio al que le falta un elemento, no siento que hay algo demasiado grande con respecto a algo demasiado pequeño. Cada cosa tiene su tamaño y ocupa su lugar. Y entiendo un orden de lectura, ¿no? En este caso puedo tener una lectura vertical por columnas y horizontal que me la da las líneas horizontales que unen estos contenedores, me permite relacionar de manera horizontal como este texto relacionado a esto, a esto, pero puedo leer verticalmente acá estos como categorías generales, ¿no? Vanguardias artísticas, la Bauhaus, punto de línea plano, lenguajes del color, y esto pues claramente bibliografías asociadas a esos temas, con esa disposición como del espacio partido en 2 columnas, que me permite formar esa idea de equilibrio. Entonces, este es estático o dinámico, simétrico o asimétrico. No necesariamente todo tiene que ser simétrico para que se vea equilibrado. Uno empieza a compensar con color, con tamaño. Si agrando esto, le pongo un color más claro a esto para volver a equilibrar, digamos, pues precisamente la composición. Es una cosa en realidad instintiva y la sensación final es sentir que cada objeto está ocupando su lugar dentro de la composición. Acá, bueno, los formatos, digamos que es el tercer eje que configura como esta visión general de lo que es el lenguaje visual en estas presentaciones. Ya técnicamente hablando nos enfrentamos a la hora de ya materializar como operativamente la presentación, en qué tipo de archivos entregamos, ¿no? Están archivos para cuando la presentación es digital, archivos para cuando la presentación es impresa.
ahí, digamos que trabajamos para soportes digitales, softwares como PowerPoint, y otros pues que sean parecidos, estos recursos que hay ahora en Internet que hacen presentaciones como muy rápidamente, también en Word, y de pronto de manera más especializada en Illustrator, en InDesign, cada uno, digamos, en el software que mejor trabaje. Pero de allí yo siempre voy a poder exportar como PDF, como JPG o como PNG. Aquí hay como un tutorialito de cuando uno trabaja en PowerPoint o en alguna aplicación de Office, en donde puedo efectivamente exportar como PDF. Esta siempre va a ser la opción más segura porque lo puedo abrir en cualquier computador, es universal, no voy a depender de tener un sistema operativo, no se me van a cambiar mis tipografías, no se me va a desordenar. Hay una cosa importante de la tipografía y es que para usarla yo necesito tenerla instalada en mi computador, y si yo abro mi archivo en otro computador donde no está instalada, pues se me va a cambiar. Entonces, el formato PDF me asegura que eso no me pase. Entonces, voy a la fija en cualquier computador que me abra. El formato PDF no requiere una tecnología muy avanzada. Entonces, en un computador viejito también lo voy a poder abrir. Es el más universal de todos y está la posibilidad de descargar como imágenes, en donde él me va a guardar cada diapositiva de mi presentación como un JPG distinto o como un PNG. Están las dos opciones de imagen. El PNG, digamos, tiene la ventaja de que es transparente, si quiero que sea transparente, y si quiero sacar solamente como algunas imágenes de mi presentación y no toda la presentación completa, esta opción es muy útil y también es universal. Puedo mandarlos por mail fácilmente en mi computador, en cualquier computador los puedo abrir y visualizar sin mucha, no tengo que tener pues como muchas cosas especiales instaladas. Yo en un computador viejito, lento, estos formatos, digamos, funcionan bastante bien en el entorno digital. Y ahora sí, entonces el Bueno, tamaño reducido. les puedo acá como parar un momentico, les cuento que tenemos varias preguntas, entonces sería chévere que empezáramos como de pronto a trabajar en este ejercicio. Nos Claro que sí. preguntan Sí. que si afecta en algo ese uso de la litografía en la entrega del trabajo ya como de investigación, como tal. Creo que retomamos un poco algo que ustedes ya habían planteado. Bueno, yo creo que voy a tratar de responder con lo que entiendo. La impresión que manejamos hoy en día es impresión digital que simula la impresión litográfica, que es una impresión profesional que se aplica principalmente a cantidades mayores, un número de ejemplares mayores, por ejemplo, con lo que se hace un libro, una revista, el periódico, folletos, digamos, esa es impresión litográfica, pero eso normalmente se imprime mínimo 500 unidades porque es un proceso complejo y es industrializado. El otro proceso es el digital, que simula esa impresión, pero es una impresión directa, es una impresión por demanda. Entonces, por ejemplo, si yo voy a entregar mi trabajo de tesis que hace parte de una investigación y uno de los productos de esa investigación es un libro ilustrado o un libro de literatura con imágenes, yo puedo acceder a ese tipo de impresión y tener 5 ejemplares o 10 ejemplares fácilmente a un costo razonable, digamos que se puede manejar. Ahí lo que hay que revisar muy bien es las cosas que hemos mencionado, la calidad de la resolución de las imágenes, el enfoque, el encuadre, digamos, todos esos recursos de los que hemos hablado. Creo que así entendí la pregunta. Ahí se va respondiendo. Bueno, Sí. por otro lado, entonces nos dicen, ¿por qué los colores más vivos son tan plenos en nuestras vidas y por qué los asociamos como algo positivo? Bueno, esa es, Esa digamos, es tuya. esa es mía, sí, esa es mía. Soy supuestamente la experta. Eso tiene que ver con nuestra relación con la naturaleza.
La naturaleza utiliza los colores brillantes, muy brillantes, para avisarnos de cosas, por ejemplo, que los alimentos están maduros, que las frutas están maduras para comerse. Entonces, una manzana, por ejemplo, roja, de un rojo muy intenso, vamos a intuir que es dulce y nos gusta el sabor dulce, ¿no? Como esas sensaciones positivas de los otros sentidos, del gusto, del olfato, están asociadas a esos colores brillantes porque la naturaleza los utiliza. Los colibríes, todo el mundo ama a los colibríes, son divinos, ellos son iridiscentes, entonces vuelan y reflejan unos colores muy brillantes en sus rituales de cortejo, las flores, en el proceso de polinización, una cantidad de ejemplos, digamos, en donde estos colores brillantes, la naturaleza los utiliza para avisarnos de cosas positivas como las frutas dulces, estos colibríes preciosos, el pavo real, y también de cuando las plantas y los animales son venenosos para mostrarnos alertas, y por eso prestamos más atención a esos colores brillantes, porque son alertas tanto positivas como negativas, viene como de nuestro instinto animal, de la conexión con la naturaleza, pero nosotros, los humanos específicamente, también llevamos esa característica a cuando creamos nuestros propios lenguajes. Por ejemplo, en el semáforo está el color rojo que nos alerta, y bueno, una cantidad de ejemplos artificiales, y por eso tenemos esa predisposición a los colores brillantes, a prestarle más atención a los colores brillantes, muy como visibles, digamos. Listo, profe, perfecto. Por aquí, vamos por otro lado. Dice, se visualizan según la cercanía en la que uno está o se distorsiona. Yo creo que era en el momento que también estábamos ya, no, estábamos en otro momento de la charla. Se visualiza, Sí, me dice, se se distorsiona. visualiza según la cercanía en la que uno está o si es distorsionada. Ahí yo creo que estábamos en algo de la charla y la pregunta fue habría sido, Será probablemente en relación con las imágenes. Bueno, sí hay una cosa, por sí, ejemplo, que ya, digamos, no sé si se refiere a eso, pero sí hay una cosa en las relación con las imágenes. imágenes, por ejemplo, con la calidad, la resolución, y es que a mayor distancia voy a tener una visión, digamos, más general de la imagen, pero cuando me acerco voy a poder ver más detalles. Eso es importante porque cuando yo preparo una presentación, si es digital o si es impresa, tengo que pensar a qué distancia va a ser leída también. Si la voy a proyectar en una pantalla, en un auditorio donde mucha gente la va a ver a mucha distancia, eso me lleva a seleccionar imágenes con pocos detalles, pocos elementos, cosas que no sean tan chiquitas, porque a una distancia muy grande no se van a ver. Si la voy a presentar, por ejemplo, así, en una interacción virtual, puedo permitirme detalles más pequeños, más elaborados, porque la gente está viendo en su pantalla, en su computador, en su celular, de pronto con más cercanía. Y lo mismo en un póster, por ejemplo, impreso, me puedo acercar a una distancia, un libro lo puedo leer a otra distancia, una valla o un pendón lo voy a ver a una distancia más lejana. Eso sí genera precisamente una distorsión en la percepción. No sé si la pregunta se refiere a eso, pero Yo creo que iba por ese lado, por el lado de las imágenes. Y por último, tengo acá algo que me dice que los recursos básicos no deben ser tan fuertes para no interrumpir la información. Sí, yo creo que se refiere, o por lo que entiendo, puede ser como las cajas contenedoras o los marcos o los conectores, como el que vemos en la pantalla, esta línea roja que está señalando algo, son elementos pequeños y sutiles para que no interfieran con el resto de información. Yo pienso que se refiere a eso. Y tenemos por aquí otra que nos acaba de llegar que nos dice, ¿por qué no asociar los colores fríos como algo que se vuelva positivo? de hecho, tienen connotaciones positivas, es decir, todos los colores, en psicología el color se estudia como todos los colores tienen connotaciones tanto positivas como negativas. El rojo, por ejemplo, que me sirve para representar el amor, eso va a depender es del contenedor, o sea, de la forma en la que se materializa ese color. Entonces, por ejemplo, el rojo que me sirve para representar el amor, si yo lo pongo en unas rosas, en un corazón, en un postre de fresa que se ve gustosito, entonces voy a ver amor ahí. Pero ese mismo rojo lo llevo a un cuchillo, a un arma, entonces voy a representar todo lo contrario, algún valor negativo, que es la violencia. Va a depender del contenedor. Los colores fríos lo que pasa es que se toman más en serio, son digamos que interpretados como colores más serios, menos festivos, eso sí, pero por supuesto que pueden tener connotaciones positivas
todo va a depender de los contenedores, de las figuras en las que se revelan o que materializan esos colores para uno volverlos positivos o negativos, porque por ejemplo decimos, un ejemplo muy común en color del que se habla, el rojo es el color de la pasión intensa, pero no sé qué piensen de eso los hinchas de Millonarios, creo que no piensan lo mismo, entonces pues Sí, sí, sí. Se varía. distorsiona como según el contexto, ¿no? Según lo que Exacto, pase a su alrededor, sí. según el contexto. Bueno, tenemos más preguntas. Entonces nos dicen, buenas noches, quería preguntar, en cuanto al momento de realizar un proyecto de investigación en el tema del ritmo, ¿cómo podemos determinar qué colores podemos usar? El tema es el ritmo, pero está... Pues yo diría algo antes de que hable Juanita. Pues creo que es fundamental tener claro cuál es el tema de investigación. Eso nos da como una línea para empezar a definir el color. Lo otro también es cómo lo quiero comunicar. Yo quiero comunicar algo festivo, quiero comunicar algo serio, algo triste, algo relacionado con la tierra o con la naturaleza. Yo pienso que ahí puede uno empezar a encontrar esos elementos. Y aquí una recomendación, yo pienso que cuando hacemos investigación no debemos dejar de lado esos recursos o esas aproximaciones o esa información que nos llega de pronto casual, que no está directamente relacionado, pero por ejemplo, si yo estoy trabajando en un taller con niños, pues no solo me concentraría en el tema que voy a trabajar con ellos, sino, por ejemplo, cuál es la atmósfera que está en el lugar donde yo estoy trabajando con ellos, cuáles son los colores más usados por los niños, cuáles son los recursos que ellos tienen cerca en ese espacio y desde ahí registrarlo con fotografía y tenerlo como un archivo que me dé información posterior, porque a veces uno o lo pasa por alto o si lo tiene presente en ese momento y no lo registra, se le olvida. Juanita. Así es, ahí como que vi que has dicho todo lo relacionado. El color en general es una cosa que depende mucho del contexto y como de la percepción que uno tiene en cada momento de cada cosa. Entonces creo que tiene que ver con, en la medida en que uno va teniendo la experiencia de la investigación, en todas las etapas de la investigación, pero creo que especialmente en la conexión con aplicación de instrumentos, trabajo de campo, trabajo con comunidades, uno va encontrando ahí cómo aparecen, van apareciendo, ellos aparecen, esto de pronto no suena como muy profesional que digamos, pero ellos usualmente aparecen y uno los ve y los reconoce como los colores que terminan identificando algo. Ahora, también importante, una cosa es si yo estoy haciendo, voy a presentar mi investigación porque voy a sustentar mi trabajo de grado, entonces ese es un contexto, ese es un ambiente y me da para seleccionar, porque por ejemplo yo puedo decir azul, pero hay muchos tipos de azul. Entonces, ¿qué tipo de azul como que también encaja en cada contexto? Distinto de si voy a presentar una ponencia ante un auditorio más grande o si voy a presentar el documento escrito, todas las 400 páginas en donde está consolidado todo el proceso de investigación. Son contextos diferentes y eso va también a, es como otra variable que se tiene en cuenta. Ay. Listo, profes, ahí podemos seguir ruta. Sigan pues, Bueno, ustedes. entonces continuamos ya con un tema como mencionaba Juanita, el tema de los formatos es muy importante y aquí yo usaría la palabra optimizar la información. ¿Optimizarla en qué sentido? Que yo puedo tener una información y la puedo usar en diferentes medios. Yo puedo tener un póster con buena calidad, con buena resolución de las imágenes, un póster de gran tamaño, por ejemplo, medio pliego, que eso es un formato grande para una pieza, pero que la necesito en un escenario en el que voy a hacer una exposición en una sala donde todos vamos a tener el mismo formato de presentación y simplemente van a ir pares evaluadores a conocer cada uno de los proyectos o los avances de la investigación que tiene. Pero asimismo, esa misma pieza, si yo quisiera, la puedo enviar por medio digital
porque se va a hacer una exhibición virtual. Digamos que durante la pandemia aprendimos mucho de esos recursos que se pueden trasladar a esas prácticas cotidianas que teníamos presenciales y se pasaron a lo virtual. Entonces aquí esa palabra de optimizar, nosotros lo hacemos principalmente desde el PDF. El PDF porque es un formato universal y tan práctico, porque permite lenguajes diversos, entonces yo puedo colocar texto, ilustraciones, fotografías, dibujos, render, todas las incorpora, digamos que las incrusta en ese formato de PDF independiente que yo lo haya hecho en un programa como PowerPoint o Word, o si lo he hecho ya en un programa especializado de diseño como InDesign o Illustrator. Entonces, digamos que ahí cualquiera de esos softwares me permite a mí hacer un archivo o generar un archivo PDF. Luego, cuando ya lo abro, entonces yo puedo tener un póster que pesa 26 megas, 30 megas. Y eso está muy bien porque entonces lo entrego, lo van a imprimir, digamos que lo puedo mandar por una plataforma como WeTransfer o compartirlo en un OneDrive, donde digamos habitualmente manejamos la información que tiene unos pesos altos. Hay algunos correos que me permiten hacerlo, otros no, entonces ese podría ser un escenario. Pero también yo a partir de ese PDF entonces le puedo ir al Acrobat, abrir el archivo y decirle en la opción de archivo guardar como. Entonces, como otro. Entonces, ahí está señalado varias opciones. Entonces, si no son especializados, digamos, yo puedo ponerle restricciones al PDF para que no lo abran sino ciertas personas con clave. Por ejemplo, cuando nos llegan elementos de seguridad, el extracto de una cuenta. Entonces, el PDF llega ahí. Entonces, si yo lo voy a abrir, tengo que colocar un número, una clave o, bueno, cualquier otro recurso. Pero también puedo hacer un PDF en tamaño reducido o un PDF optimizado. Entonces aquí está cualquiera de esas dos opciones. ¿Qué es lo que se busca? Que ese PDF lo pueda enviar fácilmente para que alguien lo revise. Por ejemplo, si es su tutor, su profesor, no le mande el PDF de 26 megas porque se va a demorar mucho tiempo descargándolo y lo va a ver en pantalla. Entonces no tiene caso que se lo mande así. ¿Qué es importante? Que lo pueda revisar, que pueda leer. No se les olvide que el texto es vector, es decir, el texto, mientras no se trabaje en un programa como Photoshop o que lo convierta en imagen, siempre lo voy a ver en buena calidad, ¿sí? Así el PDF esté en baja resolución. O sea, si yo he escrito en Word o en PowerPoint, el texto es vectorial. Nunca va a ser imagen y siempre va a tener buena resolución. Entonces, si yo reduzco el archivo, puedo pasar con cualquiera de estas dos opciones de tener un PDF de 26 o de 30 megas a tener un PDF de 980 KB. O sea, eso es menos de un mega, ¿sí? Y eso que me permite facilitar el envío de esos recursos. Y muy sencillo, o sea, simplemente van, archivo, guardar como y cualquiera de las dos opciones, tamaño reducido o PDF optimizado. Siguiente. Creo que ya, bueno, y aquí tenemos un ejemplo aplicado de una estudiante nuestra que presentó su trabajo de grado y lo hizo de esa manera. Entonces aquí está el póster, aplica estas categorías, todos los elementos de los que hemos hablado, optimiza la información, fácilmente entonces yo puedo entender cuál es el título, cuál es la parte institucional, quién está apoyando el evento, que está en la parte superior en este caso, porque a veces son plantillas, entonces le entregan a uno la plantilla y desde allí están los espacios definidos para que yo lo haga. Párrafos en lo posible muy cortos, acompañados de imágenes, infografías, elementos que se destacan como el proceso. Entonces, a veces, si vamos a romper con esa lectura tradicional, entonces debemos usar recursos como cuáles, conectores como líneas, flechas o números. Entonces ahí yo veo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El salto al 5 y 6 está un poco distante, pero ¿qué me ayuda? Que yo ya entiendo que hay una jerarquía por tamaño, por color, y yo asocio esa información, además porque es una información que era importante que estuviera rodeando
el resto de datos que están allí contenidos. Esta era una publicación infantil de carácter histórico, entonces se requería el análisis puntual no solo de las imágenes, sino también de los datos que estaban contenidos. Y al final, entonces, uno entiende que en la parte superior están los objetivos general y específico, los antecedentes, eso es un cuarto horizontal de la información. Luego está la metodología, que ocupa 2 de esos espacios horizontales y cierra con los resultados y la bibliografía. Entonces, como era una bibliografía extensa, recuerden que la bibliografía debe estar, pero no necesariamente debe ser lo más importante. Entonces, ahí uno juega con el tamaño y en la parte inferior hay un cierre, contenedor en la parte de arriba y en la parte de cierre de color azul, texto blanco. Entonces, fíjense que ahí hay unos recursos que se evidencian, que nos ayudan a tener una lectura fácil, que yo puedo saltarme, yo puedo leer el título y saltarme solo la metodología porque es lo que me interesa. Y ese era también el propósito. Esto era para un evento de Red Calls, entonces allí no había mucho tiempo para que los pares se enteraran de su proyecto. Era una pieza que ayudaba al estudiante a contar su proyecto de una manera corta, precisa, y si ya el par evaluador quería hacer énfasis, pues lo que hacía era preguntar y ampliar la información. Bueno, creo que aquí esta es nuestra última imagen. Aprovechemos el tiempo que nos queda, que son unos minutos, para responder algunas preguntas si las tienen. Sí, todavía las hay. ¿Te parece? Sí. Bueno, por aquí nos dicen que cómo influye el color de una especie en su supervivencia. A la profe. Esa es para Juanita, obviamente. Sí, es de Juanita, nada que hacer. De varias maneras. Nosotros, por ejemplo, nuestra especie, el color es fundamental en la alimentación, como les hablaba hace un rato, ¿no? Como que reconocemos los alimentos que nos vamos a comer por el color. Hay ciertos colores que no son comestibles, como el azul. Hay dulces, ¿no? Pero claramente sabemos que son muy artificiales, pero en la naturaleza no encontramos nada de comer azul y eso ya nos da como unas pistas. Pero creo yo, bueno, para eso, por ejemplo, les recomiendo un documental en Netflix que se llama Life in Color, que habla sobre esto, esa pregunta específicamente, pero digamos que en términos generales la función vital que está más ligada al color es la reproducción. Los rituales de cortejo en muchos animales, pues vemos caso pavo real, caso colibrí, ellos despliegan un montón de color y hay muchas aves, esto es particularmente importante en las aves, en los peces, las mariposas, los flamingos, hay algunos mamíferos, pero los mamíferos no son tanto por el color, pero que despliegan los machos este gran espectáculo de color y por esa razón es que las hembras, nosotras las hembras humanas y las hembras de otra especie, somos más sensibles al color. Es verdad que las hembras vemos más colores y somos más rosado, rosado clarito, rosado más clarito y rosado más clarito. Lo estamos viendo diferente porque somos sensibles al color, porque respondemos a los rituales de cortejo que instintivamente se hacen a partir del color. Esa es en general. Bueno, pues creo que ahí ya como que están todas nuestras preguntas. Espero que no se me haya pasado ninguna. Quiero contarles que de verdad sentimos que fue todo un éxito esta sesión. De verdad que qué bonito, qué chévere. Muy interesante esa posibilidad de reconocer cómo nos articulamos con lo que está alrededor de nosotros, ¿no? Y cómo podemos plasmar esto en unas apuestas que a veces siempre les digo que sentimos que la investigación está muy lejos de nosotros, pero realmente está muy cerca cuando vamos reconociendo todas las herramientas que tenemos. Pues fíjate, perdona que te interrumpa, pero fíjate que aquí ya salió un tema de investigación, o sea, con estas preguntas relacionadas con la naturaleza y el color es una pregunta que nos lleva a, bueno, observemos más lo que nos rodea y hablemos desde el color y cómo nos relacionamos con el mundo. Decir algo. Ponte a investigar. Yo me la paso pensando en eso, sí. Sí, claro, nos conecta, ¿no? Y nos representa. Claro y que en el color, yo me la paso pensando en el color, no pienso en nada más. Sí. Claro, no, además que nuestro país tiene esa particularidad, ¿sí? De estar en el trópico, tener esa variedad de climas, de lugares, eso pues no sé si los que están conectados son de lugares diferentes a Bogotá, yo me imagino que sí, y seguramente después de esta charla espero que eso suceda,
que van a mirar el mundo de manera con más detalle, ¿no? O sea, con un poco más de atención, porque además ahí está, o sea, no, esa relación nuestra con el mundo es muy valiosa y creo que eso nos da mucha información para desarrollar cualquier proyecto, independientemente que sea o necesariamente que sea del color. Perfecto. Profe Juanita, profe Victoria, de verdad que todo el agradecimiento de parte de nosotros por esta sesión. Estamos realmente muy, muy contentos porque sentimos que es muy valioso para nuestros estudiantes. En el día de hoy, pues, hacemos nuestro cierre. Hoy cerramos esta serie de aulas abiertas de investigación 2023-2. Definitivamente hemos logrado hacer todo un tejido, todo un tapiz alrededor del conocimiento, explorando estos matices, las complejidades que puede traernos la investigación. Cada una de las sesiones pues fue caminar por un saber para que nos guíe a ver nuevas perspectivas, nuevos horizontes de comprensión. Y bueno, esperamos que definitivamente para nuestro próximo aulas abiertas tengamos la posibilidad de tener temas tan interesantes como los que hemos tenido hasta el día de hoy. Agradecemos de verdad toda la participación que hemos tenido de parte de nuestros estudiantes. Acá estamos en un ejercicio que los lleve a motivar y a cultivar todo lo que significa esta construcción de conocimiento y lo investigativo. Agradecemos lógicamente desde la Dirección de Investigaciones, la Escuela de Educación y el Centro de Investigación e Innovación Educativa por haber estado acá, por haber trabajado con nosotros estas diferentes dinámicas. Y bueno, nos vemos el próximo año en una nueva versión de Aulas Abiertas de Investigación. Muy buenas noches. Gracias, profes. Chao, chao. Muchas gracias por la invitación y hay una pregunta que quiero responder. ¿Sí se pueden presentar la investigación como nosotros lo hicimos? No hay ningún problema, es una invitación precisamente para que se haga de esa manera. Ahí estaremos molestando a la profe. Claro que sí, con todo gusto. Otra cosa como de conclusión muy general es que la creación de un lenguaje visual atractivo, sencillo, no está fuera del alcance de nadie, es decir, no es solo para expertos, es en realidad sencillo. Bueno, muchas gracias y buena noche. Buenas noches, mil gracias. Nos vemos en las próximas aulas abiertas de investigación. Chao, chao. Claro que sí, chao.